Progresos en la ciencia. En Alemania, al igual que en Francia y Gran Bretaña, los adelantos científicos se deben a la matemática y la física, por lo que hubieron varios personajes que fueron parte importante en los progresos científicos alemanes. Uno de ellos fue el inventor del barómetro y la bomba de aire utilizada para examinar la física del vacío, y fue Otto von Guericke. También otro personaje importante fue Gerbert Fahrenheit, quien propuso un sistema de medición de la temperatura con una columna de mercurio. Podría decirse que el mayor matemático del siglo XVIII fue Leonhard Euler, quien aplicó el cálculo de la vibración de la luz y encontró las relaciones sistemáticas entre la densidad y la elasticidad. Además, contribuyó bastante en establecer las formas modernas de la geometría, la trigonometría y el álgebra. La medicina también tuvo su parte importante en esa época, ya que uno de los más famosos del siglo XVIII fue Franz Anton Mesmer, quien fue alemán solamente de nacimiento, pero fue su tesis la que revivió la especulación sobre las influencias astrológicas en la personalidad, las cuales le parecían evidentes en las ondas electromagnéticas. Adelantos en la filosofía. Algo que diferenciaba la psicología producida por la filosofía alemana es que era completamente diferente al del sensualismo francés y el empirismo británico, ya que la nota común de la escuela alemana era la actividad mental esencial, a diferencia de otras corrientes de pensamiento, las cuales se ocupaban solamente de los datos externos, y también difieren con los demás en que los pensadores alemanes buscaron en la dinámica de la mente el orden del entorno. Hola, mi nombre es Andrea y vamos a hablar sobre uno de los fundadores de la mente activa, la tradición alemana. Hablaremos sobre Gottfried Wilhelm von Leibniz, resumido en 2 minutos. Además de ser un filósofo, matemático y teólogo, definió a la mente como un elemento complejo que influye en la estructura y función de las sensaciones y que se organiza por medio de varias categorías que son naturales del individuo. En sus aportaciones desarrolló su principio de monadología, que establece básicamente que el ser humano está compuesto por unidades de fuerza o energía que generan cada aspecto de nuestra vida al asociarse entre ellas o unirse. La mente es la monada que caracteriza al ser humano, puesto que siente y responde, y el alma es la monada que lo organiza y lo domina. Gracias a Leibniz se logró primero una mejor conceptuación de la mente, que es activa, y segundo una separación más neta de psicología y fisiología, y que éste explicaba que la armonía de estos dos conceptos se logra por medio de las monadas que son dirigidas por Dios. Leibniz corrigió la consigna del empirismo utilizando esta frase, dando a mencionar que nada hay en el intelecto si no ha estado en los sentidos, salvo el propio intelecto. Otro de sus argumentos que la dependencia en la información de los sentidos es insatisfactoria. Afirmaba que la mente posee ciertos principios o categorías como las de unidad, sustancia, ser, causa, identidad, razón y percepción. Estas claves para entender que son innatas no se encuentran en los sentidos ni en los objetos. La psicología de la autoconciencia. Después de Kant, durante el siglo XIX, fue que la filosofía alemana profundizó en el estudio de la psicología, partiendo desde la actividad mental, mientras que la filosofía británica abordaba los temas psicológicos desde la pasividad mental. Johann Friedrich Herbart decía que la psicología es una ciencia basada en observación y que debía sacar provecho de las matemáticas para superar las meras descripciones y así exponer las relaciones de las operaciones mentales. Entre sus logros se destacan separar el pensamiento alemán del racionalismo puro de Kant, dar una mejor apreciación al empirismo e intentar establecer una psicología independiente de la filosofía y de la fisiología. Friedrich Edward Benecke fue contemporáneo y opositor a Herbart. Su obra principal fue Bocetos psicológicos,
para luego volver a publicarla y llamarle La psicología como ciencia natural. Con este título se empezó a resaltar entre las tradiciones filosóficas alemanas. A diferencia de Herbart, Benecke imaginaba una psicología que abarcara los datos fisiológicos, además de que sostenía que no se deriva de la filosofía, sino que es su fundamento y el de otras disciplinas. También Benecke consideraba que la mente es esencia activa y que los procesos psicológicos de conocer, sentir y desear están mediados por disposiciones adquiridas e innatas. Benecke objetaba las facultades kantianas de la mente y afirmaba que las disposiciones mentales existen y cumplen las mismas funciones. Su importancia radica en que reconoció los componentes fisiológicos de los datos de la experiencia en las operaciones mentales. Por otra parte, tenemos a Rudolf Hermann Lotze. Él estudió medicina y recibió capacitación científica de Weber y Fechner del movimiento de la psicofísica. Lotze no fundó un movimiento nuevo e influyente en la psicología, sino que sus aportes fueron su influencia en una generación de intelectuales alemanes, y dado esto inauguró una nueva disciplina. Su obra psicológica llevó el título de Psicología médica o Psicología del alma. En ella trató de difundir las concepciones mecánicas e idealistas de una síntesis de ciencias y metafísica. Presentó una gran cantidad de datos de la fisiología para determinar empíricamente cómo lo físico se vuelve psíquico. Lotze argumentaba que los sucesos físicos del entorno estimulan los sentidos internos, que son conducidos por las fibras nerviosas al agente central. Él veía la percepción del espacio como un proceso iniciado por los datos puros que asimila el individuo por vía de los conductos nerviosos y que solo poseen dimensiones cualitativas y de intensidad. Lotze se oponía al materialismo y a las explicaciones totalmente mecánicas. Para Lotze, el agente central del alma se encargaba de los procesos y las actividades mentales, con una unidad especial y esencial que preservaba la integridad del yo en la psicología. Christian von Wolff publicó 67 libros en los cuales descubrió todos los conocimientos guiados por el principio de la razón. Rechaza las afirmaciones de Locke: el conocimiento depende de los datos de los sentidos, la función activa de la mente en la formación de las ideas. Esto quiere decir que realmente se conocen para acción y la idea. También menciona que mente regida por determinación, causa y efecto. También está la psicología racional o psicología de facultades, que son las capacidades de actividad humana que son objeto de estudio de entendimiento humano. Immanuel Kant menciona el mundo sensible, que son las informaciones de los sentidos y apariencias, e inteligibles, que se basa en la razón. Su postura de dimensiones del tiempo y espacio no son propiedades objetivas del entorno, sino formas perceptuales innatas. Luego, desmiente el concepto empirista de mente, ya que no es agente pasivo producto de sensaciones, sino entidad activa regida por leyes estructurales innatos que convierten las sensaciones en ideas. Luego, la razón pura, que son los conocimientos que no requieren pruebas empíricas, o sea, lo a priori. Las formas de conceptualización son independientes de la experiencia y conforman las siguientes categorías. La primera son categorías de cualidad, que se divide en limitación, negación y realidad. Como segundo está la categoría de cantidad, que se divide en pluralidad, totalidad y unidad. La tercera son las categorías de relación, que se divide en sustancia y calidad, causa y efecto, actividad y facilidad. Y la cuarta es la categoría modalidad, que se divide en posibilidad e imposibilidad, existencia e inexistencia y necesidad y contingencia. Otro autor que podemos rescatar de esta época es Arthur Schopenhauer, quien estaba en contra del idealismo de Kant, diciendo que hay muchas formas de actividad humana que no son intelectuales, pero dan resultados racionales. Debajo del nivel animal no hay actividad intelectual, y por ende profundizó en el concepto de voluntad, que lo describe como autónoma y que es ese deseo irracional por sobrevivir, que tiene una fuerza más allá de lo consciente, diciendo también que la psicología debe ampliarse más y estudiar no solo el nivel intelectual, sino que esas actividades que son irracionales, así como la voluntad. El último filósofo que vemos en esta época es Eduardo von Hartmann, quien propone el inconsciente, y esto nos puede sonar parecido a la teoría del inconsciente de Sigmund Freud, y precisamente Eduardo von Hartmann influye en él para crear esta teoría. Pero volviendo a von Hartmann, él describe el inconsciente como ese principio motivador que determina el yo. Es el instinto de acción con una finalidad, aunque se desconozca esta última, aunque no se tenga conciencia o concepto de cuál va a ser la finalidad de un acto, es ese instinto de hacerlo. Y postula 3 niveles del inconsciente. El primero es el fisiológico, que son todos esos actos como los reflejos. El segundo nivel es el psíquico, que son actos mentales que se escapan del sujeto.
y el tercer nivel es el absoluto, que representa la fuerza principal de la vida. Y termina esto con una frase que dice: el individuo no actúa por razones conscientes, sino que elabora razones para explicar sus actos.